En este video, exploraremos uno de los textos más provocadores de Friedrich Nietzsche, El Anticristo, publicado en 1888. Nietzsche aborda con agudeza su crítica radical al cristianismo, desafiando los valores tradicionales y proponiendo un cambio de perspectiva sobre la moral y la religión. En este análisis, desglosaremos las tesis principales, los temas centrales y los impactos de este texto en la filosofía moderna. 1. Contexto histórico y filosófico. Para comprender mejor la obra, es esencial contextualizarla dentro de la obra y pensamiento general de Nietzsche. El Anticristo es publicado en una etapa de su vida en la que el filósofo ya ha desarrollado su crítica radical a la moral judeocristiana. Esta obra aparece en 1888. Poco antes de la crisis que llevará a Nietzsche a la enfermedad mental. El Anticristo es un manifiesto contra el cristianismo, un ataque a los valores fundamentales que, según Nietzsche, habían dominado la cultura europea durante siglos. La obra no solo se lee como un ataque a la religión, sino como una crítica más amplia al sistema moral que el cristianismo impuso. 2. Tesis principales del texto. Alto. La crítica al cristianismo y sus valores. Nietzsche considera al cristianismo como una religión de esclavos. Su principal crítica es que el cristianismo promueve una moral que favorece a los débiles y oprimidos, reprimiendo los instintos naturales y vitales de los seres humanos. Nietzsche considera que el cristianismo invierte los valores fundamentales de la vida. Mientras que en otras culturas las virtudes asociadas con el poder, la afirmación de la vida y la fortaleza se valoran positivamente, el cristianismo promueve valores como la humildad, la sumisión y el sufrimiento. Según Nietzsche, estas virtudes antivida negaban las capacidades humanas de crecer y desarrollarse plenamente. Un ejemplo clave es la forma en que el cristianismo glorifica el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Nietzsche ve en esta glorificación una de las manifestaciones de lo que él considera la moral de esclavos. La religión transforma los aspectos negativos de la existencia como el sufrimiento en virtudes, en lugar de celebrarlos como parte de la naturaleza humana. Vera, el concepto del anticristo. El anticristo no se refiere a una figura demoníaca tradicional, sino que es una figura simbólica que representa todo lo contrario a los principios del cristianismo, la afirmación de la vida, el poder y la individualidad. Nietzsche presenta a Jesucristo no como un modelo de virtud, sino como una figura que ha sido utilizada por la Iglesia para manipular a las masas. El anticristo es el ideal de un hombre que rechaza las convenciones religiosas y abraza los valores del poder, la autoafirmación y la vitalidad. En lugar de venerar el sacrificio y el sufrimiento de Jesucristo, Nietzsche propone una moral que celebre la vida, el deseo y la voluntad de poder. El anticristo representa, por tanto, a una figura que se aleja del cristianismo y su moral decadente, y en su lugar busca la grandeza del ser humano individual. C. La moral de los señores frente a la moral de los esclavos. La moral cristiana es una moral de esclavos, que surge de la debilidad y la incapacidad de afirmar la vida. Nietzsche contrapone esta moral con la moral de los señores, que representa los valores de los fuertes, los nobles y los individuos que se niegan a someterse a una moral de sumisión. Nietzsche argumenta que la moral cristiana resalta la humildad y la sumisión porque se origina en las clases bajas, que, al no poder ejercer poder físico o político, optan por un resentimiento que transforma sus debilidades en virtudes. Por otro lado, la moral de los señores celebra el poder, la creatividad, la autonomía y el liderazgo. Mientras el cristianismo celebra la pobreza y la castidad como virtudes, Nietzsche propone una ética de autoafirmación donde las cualidades como la riqueza, el poder y el goce de la vida se convierten en los objetivos naturales del ser humano. D. La crítica a la Iglesia y el ascetismo. Nietzsche también critica a la Iglesia como una institución que, en lugar de fomentar el desarrollo humano, promueve el ascetismo, que niega la vida y la naturaleza. El ascetismo,
o la práctica de negarse a los placeres materiales y a la vida en sí misma, es considerado por Nietzsche como una forma de autonegación que va en contra de la afirmación de la vida. La Iglesia, según Nietzsche, fomenta esta negación de la vida al promover la idea de que el sufrimiento y la pobreza son virtudes. Ejemplo, la figura de Jesucristo, quien es venerado por su sacrificio y sufrimiento, se convierte en el principal símbolo de esta moral ascética. Nietzsche se opone a esta glorificación del sufrimiento, proponiendo en su lugar una moral basada en la afirmación de los instintos humanos y el disfrute de la vida. 4. Conclusión. El Anticristo nos invita a cuestionar las bases de la moralidad cristiana y la manera en que las instituciones religiosas han moldeado la cultura occidental. Nietzsche no solo se opone a los dogmas religiosos, sino que también nos desafía a vivir una vida que celebre la fuerza, el poder y la vitalidad del ser humano. Si bien su propuesta es radical y controvertida, sus ideas sobre la moral, la religión y la individualidad siguen siendo fundamentales para la filosofía moderna. Gracias por acompañarnos en este análisis. No olvides suscribirte para seguir explorando las obras de Nietzsche y otros filósofos clave.